Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos al Seminario Colombo-Mexicano de Teoría Conjuntos. Bueno, es un seminario cuya iniciativa nace de poder crear vínculos académicos entre estudiantes y profesores que trabajan en teoría conjuntos en México, tanto en Colombia principalmente, pero bueno, por supuesto en otras partes. Entonces, gracias por participar. Esperamos que nos vaya muy bien este semestre con el seminario. Y la primera conferencia es del profesor Carlos Di Prisco, profesor de la Universidad de los Andes y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Entonces, Carlos, gracias por aceptar esta invitación y bueno, el micrófono es todo tuyo. Buenas tardes. Gracias a los organizadores, en particular a Julián Cano, por haberme invitado a hablar en este seminario, una iniciativa excelente que han puesto a funcionar y ojalá que sea muy productivo este seminario. Bueno, entonces comencemos con los números cromáticos borelianos de grafos. Ya empezamos con aquí está. Vamos a hablar de grafos definidos en espacios de Borel estándar. O sea, es un espacio topológico con una sigma álgebra de conjunto, esencialmente su sigma álgebra de conjuntos borelianos, y para todos nuestros propósitos por ahora podríamos pensar que se trata de un espacio polaco con sus conjuntos borelianos. Y si tenemos una relación en el espacio X por X, una relación binaria definible, por ejemplo, boreliana, el subconjunto R de X por X, un conjunto boreliano, que sea una relación simétrica y no reflexiva, consideramos el grafo X con esa relación y vamos a estudiar sus propiedades cromáticas. Una capa coloración de ese grafo es una función que asigna a cada elemento del espacio un elemento de un conjunto Y de cardinalidad capa, y decimos que esa función es una coloración del grafo si puntos conectados van a parar a elementos diferentes. Podemos pensar en Y como un conjunto de colores, entonces con puntos conectados del espacio por la relación R toman colores diferentes. Eso es una coloración, y cuando el número de colores es capa se dice que es una capa coloración. El número cromático del grafo, de un grafo de estos, es el menor capa, tal que hay una capa coloración del grafo. Dicho de otra manera, es el menor capa, tal que podemos partir el conjunto X en capas subconjuntos, cada uno de ellos independientes. No hay relación entre dos puntos de cada uno de esos subconjuntos. Ahora, en este contexto de los espacios Borel estándar o espacios polacos, tiene sentido considerar el caso de las coloraciones que sean Borel medibles. Entonces, con un espacio topológico Y, en general podemos decir que vamos a considerarlo como un espacio polaco y vamos a considerar funciones que sean Borel medibles. Dado un grafo con una relación R boreliana en un espacio X y un número n finito o igual al F0, se dice que n es el número cromático boreliano del grafo, y eso se denota con este símbolo. Si sub b del grafo es n, si n es el mínimo, tal que existe una n coloración boreliana del grafo. Es decir, una coloración Borel medible. O dicho de otra manera, si podemos partir X en una colección de n subconjuntos borelianos, cada uno de ellos independiente.
respecto a la relación R. Si no existe tal n, decimos que el grafo tiene número cromático boreliano no numerable. No me cabe bien acá. La referencia es un artículo de Kekris, Soletsky y Todorsevich, la referencia básica de este tema. Vamos a ver si puedo mover esto. Ajá. Y el artículo donde ellos iniciaron el estudio de estos números cromáticos borelianos se llama así, Borel Chromatic Numbers, de 1999. Ahí se ve bien, Muy Carlos. bien. ¿Se ve bien? Sí. Gracias. Bueno, entonces, esto no lo voy a usar ahorita. A ver que se me... ok. Bueno, son particularmente interesantes los grafos, aquellos donde la relación está dada por una función boreliana del espacio en sí mismo. Entonces decimos que dos puntos están conectados si uno de ellos es la imagen del otro. Vamos a mirar estos grafos como no dirigidos, entonces no importa cuál sea la imagen de quién. Un resultado del artículo de Kekris, Soletsky y Todorsevich es que para grafos de este tipo, el número cromático boreliano siempre es un número entre 1, 2, 3 o Aleph 0. Es decir, si el número cromático es finito, es menor o igual que 3. Y ese resultado tiene una prueba lindísima que a mí me encanta, y entonces no pude resistir la tentación de explicar cómo está demostrado, pero antes vamos a ver un ejemplo de un grafo de este tipo. Es el grafo que llamamos el grafo del shift en el conjunto de subconjuntos infinitos del conjunto de números naturales. El conjunto de subconjuntos infinitos de n es un espacio polaco con la topología producto que se obtiene dándole a los números naturales en la topología discreta, y la función que vamos a tomar para definir el grafo, la función shift, se define así. Tomamos un conjunto infinito X de números naturales, su shift es el conjunto que tenemos cuando eliminamos el primer elemento, el menor elemento de X. Entonces la S debería de ser X, ¿verdad? ¿Perdón? La segunda S debería de ser X. Gracias. Sí, esto debería ser X. Gracias, sí. Es X menos el primer elemento de X. Sí, perdón por el error. Bueno, fíjense, ese grafo es acíclico. No es muy difícil de ver. Y por eso su número cromático es 2. Sin embargo, su número cromático boreliano es Aleph 0. Es fácil ver que con Aleph 0 colores basta para... Te congelaste, Carlos. menor. ¿Perdón? Parece que te atraste un poquito y no te oímos lo último. A ver, ¿me oyen? Ahora sí. Sí. Ok. Entonces estaba diciendo que aunque el grafo del shift en este espacio tiene número cromático 2, su número cromático boreliano es Aleph 0. Con Aleph 0 colores basta, eso nos muestra la coloración que manda cada conjunto infinito en su mínimo elemento. Como los elementos son números naturales, hay Aleph 0 colores, y eso, y un conjunto y su shift nunca tienen el mismo mínimo elemento. Entonces eso es una buena coloración y es boreliana, es continua
entonces 0 colores bastan. Pero el teorema de Galvin-Prikry tiene como consecuencia que no hay coloraciones borelianas finitas de este grafo. No podemos partir, o sea, cualquier partición del espacio en un número finito de borelianos tiene la propiedad de que alguno de esos subconjuntos contiene un conjunto infinito y todos sus subconjuntos infinitos. Eso es lo que dice el teorema de Galvin-Prikry. Entonces, en particular, hay un conjunto infinito y su shift en uno de esos conjuntos. Entonces, no puede haber coloraciones finitas. A mí me parece que el teorema de Galvin-Prikry es mucho más fuerte de lo que se necesitaría para probar que no hay coloraciones bolerianas finitas, pero no se conoce ninguna prueba que no use el teorema de Galvin-Prikry o algo más fuerte. Bueno, para la demostración, voy a tratar de describir rápidamente la demostración del teorema ese de 1, 2, 3, Aleph 0. Si tenemos un espacio de Borel y una función Borel medible, bueno, Kekri-Zolewski y Todorcevich muestran primero que su número cromático boreliano es a lo sumo numerable, usando una caracterización topológica de la propiedad de tener número cromático boreliano a lo sumo numerable. Y después prueban que si el número cromático es finito, debe ser a lo sumo 3. Y fíjense lo que ocurre cuando el número cromático boreliano de un grafo así es finito. Vamos a suponer que sea el número n. Entonces, si tenemos una coloración que es una función de x en el número n, una coloración Borel medible, definimos una función h del espacio en el conjunto de sucesiones de números menores que n, así, al conjunto x, o al elemento x del espacio, lo mandamos en su color, el color de su imagen, el color de su doble imagen, etc. Y esta es una sucesión de elementos de n, o sea, son números menores que n. Y fíjense que si yo, en vez de x aquí, calculo h de f de x, lo que obtengo es esta misma sucesión, pero a partir del segundo término. Entonces, h de f de x es el shift de h de x. De manera que h es una función Borel medible y es un homomorfismo del grafo dado por f en el grafo del shift en las sucesiones de números menores que n. Y entonces, el número cromático del grafo XF tiene que ser menor o igual que el número cromático del grafo del shift en esta colección de sucesiones de números menores que n. Fíjense que en general, si tenemos un homomorfismo boreliano del grafo G1 en el grafo G2, el número cromático boreliano de G1 tiene que ser menor o igual que el número cromático de G2, porque dada una coloración aquí, tomando preimágenes por H, que son borelianos acá, tenemos una coloración de B1. Entonces, basta analizar este grafo y ver que para todo n, este grafo se puede colorear con 3 colores o menos. Ahí Entonces, necesitamos por ejemplo, que H es boreliana, ¿no? sí, 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 ok. necesitamos que H es un homomorfismo boreliano. Muy bien, entonces eso lo demuestran Kekri-Zolewski y Todorcevich en su artículo por inducción en n. Para n igual 2, la partición se describe fácilmente. Miramos las sucesiones de ceros y unos que comienzan con una cantidad impar de ceros. Ese es uno de los conjuntos. Otro conjunto es todas las sucesiones de ceros y unos que comienzan con una cantidad impar de unos. Y el complemento es el tercer subconjunto boreliano. Y fíjense, eso es una coloración boreliana del grafo. Si tomamos un elemento de este primer conjunto y tomamos su shift, bueno,
ya no va a comenzar con una cantidad impar de ceros, o empieza con una cantidad impar de ceros o ya comienza con algún 1. Entonces el shift no va a estar en el mismo conjunto. Y lo mismo ocurre con las otras dos posibilidades. De manera que eso es una coloración del grafo. Y después se hace una demostración inductiva para, si suponemos que tenemos una coloración C de las sucesiones de números menores que n, vamos a definir una 3 coloración de las sucesiones de números menores que n más 1. Y fíjense que aquí podemos hacer algo análogo, porque los números menores que n más 1 son los menores que n por un lado y n por otro. Entonces, si una sucesión de este conjunto n más 1 a la n tiene infinitos n's y también infinitos elementos de n, hacemos una coloración similar a la anterior. Los que comienzan con un número impar de n's por un lado, los que comienzan con un número impar de elementos de n por otro, y el resto. Y eso es una coloración boreliana. Pero claro, nos faltan los x que tienen un número finito de n o un número finito de elementos de n. Pero esos dos casos se tratan de manera sencilla. Vamos, no sé, por ejemplo, si hay solo una cantidad finita de n's, que es el número más grande que aparece en la sucesión, entonces x se puede descomponer como una sucesión finita que termina con el último n, y el resto de la sucesión solo tiene números menores que n. Entonces, en Y usamos la coloración que estamos suponiendo que existe por hipótesis inductiva, y sumamos el largo de la sucesión S, módulo 3, y con eso obtenemos una coloración de esa parte del grafo, de los X que solo tienen una cantidad finita de N. Y el otro caso es más sencillo. Quizás ni menciono porque no, se me está haciendo muy largo la demostración. Bueno, con eso terminamos esa demostración y quiero mencionar otro resultado del mismo artículo, quizás el más importante desde el punto de vista de la repercusión y las aplicaciones que ha tenido este resultado. Kekri, Zolewski y todos ellos muestran que existe un grafo que llaman G sub 0, cuyo número cromático boreliano es no enumerable y es como el grafo característico para esa propiedad, tener número cromático boreliano no enumerable. Ellos demuestran que para todo grafo analítico, o sea, la relación ni siquiera tiene que ser boreliana, puede ser analítica, entonces, o bien el número cromático boreliano del grafo es a lo sumo numerable, o el grafo G0 se puede sumergir homomórficamente. Digamos, hay un homomorfismo continuo del grafo G0 en el grafo XR. Entonces, ese es un grafo característico para la propiedad tener número cromático boreliano no enumerable. La demostración, bueno, entonces, cuando hay un homomorfismo así, ya sabemos que si este tiene número cromático no enumerable, este también, donde va la imagen homomórfica, también tiene que ser un grafo con número cromático boreliano no enumerable. La demostración que dieron en ese artículo del teorema utiliza teoría descriptiva de conjuntos efectiva de una manera no trivial, y posteriormente, años después, Benjamin Miller y Anton Bernstein, cada uno independientemente, encontró una demostración clásica de este resultado. Son demostraciones distintas. Pero eso plantea la siguiente pregunta. ¿Existe un grafo minimal que también sea, bueno, un grafo minimal para la propiedad de tener número cromático boreliano infinito?
es decir, un grafo que distinga cuando un grafo boreliano o analítico tiene número cromático infinito. Es decir, o el número cromático es finito o existe un homomorfismo boreliano de ese grafo minimal en el grafo XR. Esa pregunta está planteada en el artículo de Kekri, Zolewski y Todorsevich. Y bueno, incluso para grafos definidos por una función boreliana, es un problema interesante. Y para grafos de ese tipo, ellos demuestran que el problema de cuando el número cromático es infinito se reduce a caracterizar para qué conjuntos borelianos de este espacio de ver, el espacio el espacio de los conjuntos infinitos, del conjunto de números naturales, con la función shift tiene número cromático, con la función shift restringida a ese conjunto boreliano, el gráfico resultante tiene número cromático infinito. Es un argumento que no es muy difícil, pero bueno, si uno puede demostrar que para esta colección de grafos con A boreliano uno puede caracterizar la propiedad de tener grafo finito o tener número cromático boreliano finito o número cromático boreliano infinito mediante un grafo característico, resolveríamos el problema para esta colección de grafos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Salté. En el mismo artículo que he venido mencionando se plantea la pregunta siguiente. Dado un boreliano del espacio de conjuntos infinitos de números naturales, ¿es verdad que el número infinito de números naturales, tal que el conjunto de todos sus subconjuntos infinitos está contenido en A? Obviamente que si existe un H con esta propiedad contenida en A, este grafo tiene número cromático boreliano infinito. Entonces la pregunta es si esa es la única razón por la que el número cromático boreliano de un grafo así es infinito. Bueno, estudiando este problema y en particular estudiando la estructura de funciones continuas definidas en este espacio, de ese espacio en sí mismo, que conmutan con el shift, yo di con un contraejemplo que está explicado en un artículo con Todorsevich, que mencionó allí, pero quedó abierta la pregunta más general, que es esta. ¿Es verdad que en un espacio polaco de la forma XR, cuando R es una relación analítica, o boreliana si ustedes quieren, para cualquier grafo así ocurre una de estas dos posibilidades? O el número cromático boreliano es finito, o hay un homomorfismo continuo del grafo del shift en el grafo. Aquí puse G, pero he debido poner, no, así, G, aquí está, en el grafo G. Bueno, esa pregunta llamó la atención de una serie de personas, en particular, a ver qué, con Esteo trabajamos sobre ese problema, convencido de que podíamos dar una respuesta positiva y tratando de buscar la manera de construir un homomorfismo boreliano del grafo del shift en cualquier grafo que tuviese número cromático infinito. Y
en nuestros intentos obtuvimos varios resultados que están recogidos en artículos como estos que menciono acá. Otras personas, por ejemplo Ben Miller, obtuvo resultados muy interesantes también trabajando en ese problema, sobre todo en el segundo de estos artículos. Y aquí también en ese artículo demostró algunas aplicaciones de el resultado ese del grafo G sub 0, que es el característico para números cromáticos borelianos no enumerables en teoría descriptiva de conjuntos. En fin, bueno, pasaron varios años hasta que Jean Pequignot dio una respuesta negativa al problema. Nosotros estábamos convencidos de que se podía demostrar afirmativamente. Jean Pequignot dio una respuesta negativa. Bueno, menciono que Rafael Zamora, que está presente, estuvo en Bogotá un tiempo, estuvimos pensando en trabajar en esto, pero no avanzamos mucho. Bueno, con razón, porque la respuesta no iba en la dirección que estábamos pensando, pero en esos momentos apareció el resultado de Pequignot. Confieso que para mí fue un golpe muy duro. Bueno, Jean Pequignot demostró que hay un cerrado del espacio n a la infinito, tal que su grafo con el shift tiene número cromático boreliano infinito y no existe ningún homomorfismo Borel medible del grafo del shift en ese grafo, dado por ese cerrado. Su argumento muestra la existencia de tal grafo, pero no se conoce ningún ejemplo concreto, ni siquiera un ejemplo con un conjunto boreliano no necesariamente cerrado. Y este es un problema que me parece muy interesante. Se debería encontrar un ejemplo. Se sabe que hay un cerrado de número cromático boreliano con el shift infinito que no admite homomorfismos del grafo del shift. No se conoce ningún ejemplo. Y voy a tomar unos minutos para describir la demostración de Pequignot, que usa teoría descriptiva de conjuntos y resultados anteriores sobre lo que se llaman better binary relations. En español yo diría mejores relaciones binarias. Bueno, para la demostración de Pequignot hacemos lo siguiente. Trabajamos con el espacio de Efros, un espacio Borel estándar, que es el espacio de los cerrados de este espacio polaco de conjuntos infinitos de números naturales. Miramos los conjuntos cerrados allí y acompañamos eso con la sigma álgebra generada por conjuntos de esta forma. Dada una vecindad básica del espacio n a la infinito, o sea, este S entre corchetes es la vecindad básica de todos los subconjuntos infinitos de los números naturales que comienzan con el conjunto finito S. S es un segmento inicial de cualquiera de los elementos de esta vecindad. Y miramos para cada vecindad básica de esta el conjunto de los cerrados que tienen intersección no vacía con esa vecindad. Los conjuntos de esta forma generan una sigma álgebra que junto con el conjunto de los cerrados, bueno, forma un espacio Borel estándar, el espacio de Efros. Quizá valga la pena decir,
un espacio con una sigma álgebra es Borel estándar si existe un espacio polaco que junto con su sigma álgebra de borelianos es un espacio que es isomorfo al Borel estándar. Es decir, hay una biyección que manda elementos del álgebra de uno de los espacios, un elemento del álgebra o de la sigma álgebra del otro y viceversa. Es un isomorfismo de espacios de medida. Bueno, vamos a tomar un subespacio del espacio de Efros, que aquí yo llamo T, formado por aquellos cerrados del espacio de Efros que son cerrados bajo el shift. Es decir, son cerrados tal que si yo tomo un elemento de ese cerrado y miro su shift, el shift también está en ese cerrado. Y eso, la colección de cerrados con esa propiedad, es un subespacio boreliano del espacio de Efros. Eso hay que demostrarlo, pero no es tan complicado. Y entonces es a su vez un espacio Borel estándar. Muy bien. Entonces, ese espacio T es un espacio Borel estándar y vamos a mirar los siguientes subespacios de T. Por un lado, NH, no homomorfismo. Los cerrados que son elementos de T para los cuales no existe un homomorfismo boreliano del shift en el grafo dado por ese cerrado y la función shift. Por otro lado, el subespacio F de finito, son los cerrados elementos de T cuyo número cromático boreliano con el shift es finito. Entonces está claro que F está contenido en OH. Si el número cromático de un grafo de este tipo es finito, no puede haber un homomorfismo boreliano del grafo del shift, que tiene este grafo del shift tiene un número cromático boreliano al F0, como vimos hace un rato. Muy bien. Pero, bueno, y además, haciendo un cálculo muy estándar, se puede calcular que la complejidad de ese subespacio F es sigma 1, 2, es un subconjunto sigma 1, 2 de T. Sigma 1, 2 son, imágenes de complementos de conjuntos analíticos de ese espacio por funciones continuas. Por otra parte, lo que demuestra es que el espacio NH es pi12 completo. Por lo tanto, F está estrictamente contenido en NH. De manera que tiene que haber, vuelvo a retroceder un poco para ver las definiciones de ese espacio. Tiene que haber un cerrado aquí, en NH, tal que su grafo con el shift no admite un homomorfismo del grafo del shift en él, pero que no está acá, no tiene número cromático boreliano finito, entonces tiene número cromático boreliano infinito. Y esa es entonces la respuesta negativa que digo. Pero yo quisiera, dar una idea de cómo esta demostración de que NH es pi12 completo, eso está basado en un resultado nada trivial de Marconi, que dice lo siguiente: si miramos entre las relaciones binarias de pares de números naturales, las relaciones binarias en omega por omega, y miramos aquellas que son
una mejor relación binaria. Ahora voy a decir qué significa eso. Esto es una generalización, creo que debido a Shelah, del concepto de better quasi-order, de mejor casi-orden, pero nosotros no estamos restringiéndonos a relaciones que sean casi-órdenes, sino simplemente relaciones binarias. Y una relación binaria es una mejor relación binaria si, a ver si lo puedo decir así, bueno, una manera de decirlo es si miramos sucesiones finitas de números naturales tal que cada uno esté relacionado con el siguiente, y ahí definimos una relación de shift en esas relaciones finitas. Una relación es una mejor relación binaria si para cualquier función continua bueno, esto es de cualquier espacio polaco, sí, cualquier espacio polaco en los números naturales, hay una a ver, hay un par de imágenes que están en esa relación del shift. O dicho de otra manera, quizá es mejor, en vez de hablar de sucesiones finitas, hablar de funciones continuas. A ver, funciones continuas del espacio de conjuntos infinitos de números naturales, de ese espacio polaco en particular, en los números naturales, con la topología discreta, y si tengo dos conjuntos infinitos de números naturales, que uno es el shift del otro, entonces la imagen del uno es menor que la imagen del otro en los números naturales. Para cualquier función continua puedo encontrar esa configuración. Y cuando eso ocurre, digo que esa relación es una mejor relación binaria. Marconi demostró que ese conjunto es un conjunto pi1,2 completo del espacio polaco de las relaciones binarias reflexivas. Entonces hay que ver que las relaciones binarias reflexivas forman, son un espacio polaco con la topología producto heredada de 2 a la omega por omega, y el conjunto de las mejores relaciones binarias es un subespacio de esto que es pi1,2 completo. La demostración de Marconi no es nada trivial, es un resultado profundo sobre relaciones binarias. Los conceptos son sencillos, pero la demostración no es nada sencilla. Y lo que hizo Péquignot fue definir una función de las funciones de las relaciones binarias reflexivas en el espacio T, que es delta 1,2 medible, es decir, la preimagen de un abierto aquí es, la preimagen de un abierto en T es un conjunto delta 1,2, un conjunto complicado, pero delta 1,2 es a la vez sigma 1,2 y pi 1,2, y esa función reduce el espacio de las better binary relations, de las mejores relaciones binarias, al espacio NH de los cerrados que no admiten, que con el shift no forman un grafo que no admite homomorfismo del grafo completo del shift.
Entonces, dada esa reducción, si para toda relación de R su imagen que está si su imagen está en NH, entonces está en F, tendríamos que la preimagen de las Bethe de las relaciones binarias mejores, la preimagen sería, perdón, que sería la preimagen de F. Y como la clase sigma 1, 2 es cerrada bajo funciones delta 1, 2 medibles, eso contradiría el resultado de Marconi, porque tendríamos que B sería sigma 1, 2, y la prueba que es pi 1, 2 completo, y no puede ser, por lo tanto, sigma 1, 2. Ese es el resumen de la demostración de Pequignot. Eso es un esquema, pues, de la demostración. Claro que Pequignot hizo un trabajo excelente, dándose cuenta que podía usar ese resultado de Marconi y relacionarlo con los problemas de grafos, de números cromáticos borelianos de grafos. Bueno, entonces hasta ahí se ha avanzado en este problema. No hay ninguna idea que yo conozca sobre grafos candidatos a hacer ejemplos de estos grafos que tienen número cromático boreliano infinito, pero no admiten un homomorfismo del grafo del shift en ellos. Bueno, y yo creo que ya para ir terminando la presentación, yo voy a mencionar algunos resultados recientes. Bueno, fíjense, o más recientes. Como mencioné hace un rato, una de las preguntas del artículo de Kekris, Solensky y Todorsevich es si existe un grafo característico para los grafos o para la propiedad de tener número cromático boreliano infinito. O sea, un grafo tal que, si tomamos un grafo, digamos, boreliano, entonces, cualquiera, su número cromático o es finito o ese grafo característico se puede mandar homomórficamente en ese grafo y el grafo característico, por supuesto, tiene que tener número cromático boreliano infinito. Bueno, Todorsevich y Vidnyansky responden también negativamente ese problema. Eso, un artículo que apareció el año pasado, pero demuestran más todavía, responden negativamente una pregunta más fuerte, que también se debe a Kekris y otra persona. A ver, en este momento tengo que mirar aquí porque no recuerdo, Kekris y Marx preguntan, bueno, si no hay un grafo boreliano, ¿será que hay una colección numerable de grafos que hace el trabajo? Por ejemplo, como lo que está escrito aquí, una colección innumerable de grafos, cada uno con número cromático boreliano finito, pero el conjunto de esos números cromáticos borelianos es no acotado. Y para cualquier grafo boreliano, su número cromático, si su número cromático boreliano es infinito, es porque estos grafos se pueden mandar homomórficamente. Cada uno de estos grafos G sub n se puede mandar homomórficamente en el grafo H. Bueno, Todorsevich y Vidnyansky muestran que tampoco existe una colección así. Y en realidad sus resultados un poco más
más general todavía, no puede haber ni siquiera una colección de colecciones innumerables de grafos con propiedades de este tipo, tal que para cualquier grafo boreliano, si su número cromático es infinito, entonces en alguna de esas colecciones innumerables funciona estas tres condiciones, 1, 2 y 3, para el grafo dado. Y eso ellos lo demuestran de la manera siguiente. Muestran que la colección de subgrafos cerrados del grafo del Schiff con número cromático boreliano finito es sigma 1, 2 completo. Y ya con eso obtienen como consecuencia que no hay ninguna colección. Bueno, sacan varias consecuencias a partir de ese hecho, de que ese conjunto es sigma 1, 2 completo, y a partir de ahí, en particular, prueban que no existe ni siquiera una base enumerable para el conjunto de grafos borelianos cuyo número cromático es infinito. Bueno, yo creo que con eso voy a terminar la presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a dar un aplauso a Carlos. Muchísimas gracias además por abrir nuestro seminario. Y pues bueno, entonces me gustaría ver si alguien tiene alguna duda, alguien quiere preguntar. Empezar la ronda de preguntas. Pues yo me animo a hacer una pregunta. Profe Carlos, tuviste o presentaste un ejemplo de un grafo que tiene número cromático 2, pero número cromático boreliano Aleph 0. Pero en general, ¿existe alguna relación entre el número cromático a secas y el número cromático boreliano? No sé, como que siempre el número cromático boreliano va a ser mayor o igual que el número cromático normal del grafo. No siempre, pero hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de grafos y no necesariamente grafos definidos por una función en un espacio boreliano, en un espacio borel estándar. Hay grafos que tienen número cromático infinito, pero número cromático boreliano infinito, o incluso no enumerable. A ver, creo que en binaria en la recta, la distancia, dos puntos están relacionados si su distancia es tal que se puede poner como una suma de potencias de dos potencias enteras, de manera que puede haber números fraccionarios ahí. Y eso es un ejemplo de un grafo que tiene número cromático finito y número cromático boreliano no enumerable. Vale, profe Carlos, gracias. A ver, creo que Rafael había Rafael. pedido hablar. Sí, hola. Gracias por la charla. Por eso, sí, ese resultado yo recuerdo cuando salió también un poquito, fue decepcionante porque y veníamos trabajando un poquito en esa dirección. ¿Hay alguna idea de cómo, de qué forma podría tener ese grafo? ¿De qué forma podría ser un grafo que fuera un contraejemplo a esa conjetura? No hay ninguna idea. El mismo Jean Pequignot, al final de su artículo, menciona un grafo que tiene, que no admite homomorfismos del grafo del Schiff, pero no se conoce su número cromático boreliano. Y hasta donde yo sé, no se ha avanzado nada en esa dirección.
Yo hablé con Estevo hace unos meses preguntándole si había alguna novedad. Me dijo que no, vamos, aparte de su artículo con Vinyavsky, que muestra que no hay una base enumerable para caracterizar los grafos cerrados que tienen número cromático boreliano infinito. Después de eso no ha habido más avances en ese tema. Gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, aprovechando la presencia del doctor Carlos? Yo sí quiero hacer una pregunta. ¿Me oyen? No sé si me oyen. Sí, se oye bien. Bueno, Carlos, la pregunta es si se permite que los homomorfismos sean, por ejemplo, analíticos, ¿se trivializa el problema o tiene una solución? Bueno, en realidad, ¿qué pasa si uno considera funciones más complicadas? Entonces quizás ya para estos grafos el número cromático se vuelve fácil de calcular, digamos. Por ejemplo, el grafo del shift, a ver qué pasa con el grafo del shift. Si admitimos funciones más complicadas, quizás ya podemos dar si podemos partir el espacio en conjuntos más complejos, quizás podemos conseguir que con menos conjuntos ya podemos dar una coloración. Sospecho que sí, pero la verdad es que en este momento no puedo dar una respuesta más segura. Quizás... Yo tal vez puedo decir algo ahí. Sí. Al menos para G0, digamos, por ejemplo, que G0 es el ejemplo que es acíclico y por lo tanto tiene número cromático 2 a secas, pero no tiene número cromático contable. La demostración de que no tiene un número cromático contable usa un argumento de categoría de Ver. Por lo tanto, cualquier función ver medible claro, lo haría. Exacto. Serviría daría para... daría un número cromático al menos enumerable, ¿no? Y hay varios de esos resultados, entonces, de dicotomías, en donde dicen o tiene número de tal cuestión o es... o hay este gráfico característico. Muchos de esos resultados sí se saben en contextos como más generales, ya sea ver medible, Lebesgue medible o universalmente medible, algunos de esos. Hay algunos, si ahora recuerdo, hay algunos resultados de Ben Miller en esa dirección, con funciones medibles, no funciones Lebesgue medibles, no Borel medibles. Muy bien, gracias, Rafael. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, pues creo que no. Sí, pues sin más por agregar, pues me gustaría volver a agradecer a Carlos por inaugurar nuestro seminario y, bueno, mantener la invitación para todos, ya sea que quieran participar activamente y también seguir escuchando las pláticas que vamos a tener aquí en la CIMAN en este nuevo proyecto. Y pues nada, desearles una bonita tarde a todo el mundo. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe Carlos, por la conferencia.